volvemos para hacer la tercera parte de la clase 19. Quizás sea una parte cortita, pero tiene concentrado toda la matemática de este tema. Y es la siguiente. Dada la ecuación diferencial, ecuación 3, que tenemos aquí arriba, donde x, función de t, es una incógnita, una función incógnita, la solución general de esta ecuación diferencial tiene la forma x de t igual a por coseno de omega t más phi, donde a y phi son constantes indeterminadas, son los parámetros libres de la familia de soluciones. Cualquier valor que pongan para a tienen una solución. Distintos valores de a son distintas soluciones. Y también cualquier valor de phi que pongan es una solución, y distintos valores de phi son distintas soluciones. Entonces aquí hay una familia de soluciones con dos parámetros libres. Son infinitas soluciones donde a es cualquier valor real y phi es cualquier valor real. Luego, por propiedades trigonométricas, vemos que si phi aumenta en 2pi tenemos la misma solución de nuevo. Y si a cambia de signo, cambia por menos a, usamos que el coseno de algo es igual al coseno de algo más pi, y entonces están relacionadas. Pero en principio, aunque aparezcan repetidas, cualquier valor de a es una solución y cualquier valor de phi es una solución. Se entiende acá, para escribir esto, antes de dejar el recuadro, que omega t y phi son ángulos medidos en radianes. No estamos hablando de nada que gire, ni estamos hablando de dibujar ángulos, pero estamos hablando de funciones trigonométricas. Entonces, de alguna manera, omega por t y phi son medida de algún ángulo al cual se le puede aplicar el coseno. Y ese ángulo está puesto en radianes. Si no está puesto en radianes, las cuentas que hacemos ahora a continuación no funcionan. Sí o sí, ángulo en radianes para usar esto. Y estas soluciones, de la mano de la ecuación diferencial, que las tiene como soluciones, llevan el nombre de movimiento armónico simple. Se abrevia típicamente MAS, más movimiento armónico simple. Se aplica en muchos casos, no solo una masa con un resorte, sino en muchos casos, donde lo que se observa oscila en el tiempo, sea posición o sea presión, volumen, no sé, campo eléctrico, lo que sea en otros temas. Una cantidad que oscila con el tiempo con la forma que está acá recuadrada. Entonces, como se aplica en muchos lados, esto tiene nombres en general. A la constante a se la llama amplitud de la solución, en nuestro caso amplitud del movimiento, y a la constante phi se la llama fase inicial. Lo leí despacito, está acá recuadrado, en un renglón está anotado. Lo que hay que hacer es tomarle la mano, sacarle el jugo, visualizar qué es lo que pasa con estas funciones. Antes de pasar a la interpretación, vamos a ver que no les mentí. No les cuento de dónde, o sea, con qué técnica se construye esto. Pero si alguien la construyó, o la encontró en un libro, o la encontró en internet, lo que puedo hacer es verificar si es cierto. Verificar si es cierto que esta función y su derivada segunda cumplen esta relación. Y para eso, bueno, ya tenemos la función propuesta, hay que calcular la derivada segunda y mirar. La derivada segunda pasa por calcular primero la derivada primero. La derivada de x respecto de t es, a ver si entra todo en la misma pantalla. Sí, x es a coseno de omega t más phi. La derivada de x respecto de t es constante a afuera por la derivada del coseno, que es menos el seno, de el argumento que tenía, por la derivada de lo de adentro. La derivada de omega t más phi es omega. Entonces estamos usando reglas de derivación que ya hemos mencionado ya por la clase 5, dejé una tablita y ya las conocen de análisis seguro. La constante sale afuera y la derivada de la función compuesta se hace por regla de la cadena. La derivada del coseno es menos el seno, y como no es el coseno de t, sino el coseno de una función de t, es menos el seno de esa función por la derivada de la función de adentro, que es lineal y que cuando derivamos respecto de t sale omega. ¿Okay? Esta es la derivada primera.
Con las mismas técnicas se hace la derivada segunda. La derivada de esto es menos a omega, que salió como constante, y la derivada del seno es el coseno de lo mismo por la derivada de adentro, que es omega otra vez. Así se arma el omega cuadrado. Entonces uno mira, acá está x, acá está la derivada segunda de x respecto de t dos veces. La ecuación diferencial pedía, para estar satisfecha, que menos omega cuadrado por x de lo mismo que la aceleración. Si calculamos menos omega cuadrado por x, tenemos menos omega cuadrado por x, que está acá. Y comparamos con la aceleración y efectivamente son iguales. Menos omega cuadrado por x está a la vista, que es igual que la derivada segunda de x respecto de t dos veces. O sea, verificamos que estas funciones son solución y además verificamos que no importa el valor de a. Son iguales estas dos para cualquier valor de a y tampoco importa el valor de phi. O sea, tenemos distintas soluciones si cambiamos a y si cambiamos phi, pero siempre son soluciones. Lo que no hemos hecho acá es probar que realmente estas son todas las soluciones posibles. Eso da más trabajo y no estamos en condición de hacerlo, pero es cierto, les cuento que es cierto, que no existe ninguna solución del problema que no esté en este paquete, en esta familia. O sea, no existe una solución que no tenga esta forma, por lo tanto esto es la solución completa, la solución general. Y la solución particular adaptada al problema que estemos trabajando va a salir de esta forma, eligiendo bien o eligiendo adecuadamente el valor de a, amplitud, y el valor de phi, fase inicial. Y si tenemos la función posesión, sabemos derivar y tenemos la velocidad, o recordamos esto, y sabemos derivar y tenemos la aceleración, o recordamos esto. No son tantas reglas de derivación, pero sí necesitamos hablar de función compuesta, derivada del seno y derivada del coseno. Esas condiciones, esas constantes, amplitud y fase inicial, quizá les hagan acordar al problema de aceleración constante en una dimensión. En la práctica 2, allá lejos. Si escribíamos que la aceleración de una partícula derivada segunda de x respecto a t dos veces es igual a a, y a es constante, eso también era una ecuación diferencial. Y es una ecuación diferencial ordinaria, lineal, inhomogénea, en este caso, porque hay un término constante, que, por suerte, y por eso la ponemos al principio, se podía resolver integrando directamente. Pero es una ecuación diferencial de segundo orden. Y cuando integramos la aceleración para calcular la velocidad, teníamos una constante de integración, que era la velocidad inicial. Y cuando integramos de nuevo la velocidad para encontrar la posición, teníamos otra constante de integración, que es la posición inicial. Entonces, aquella fórmula que decía que en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la forma de la función posición siempre es x0 más b0 por t más un medio de a por t cuadrado, contenía dos parámetros libres, x0 y b0. Igual que ahora tenemos los parámetros libres a y phi. En aquellos casos, encontrar el valor de x0 y b0 era necesario para hacer un problema particular. Lo que pasa es que directamente lo leíamos del enunciado o del dibujo. ¿Cuánto vale x0? Bueno, la posición al tiempo t0. ¿Cuánto vale b0? Bueno, la velocidad al tiempo t0. Acá el problema es similar, es análogo, pero la pregunta es ¿cuánto vale a y cuánto vale phi? Y tiene que ver con cuánto valen la posición y la velocidad iniciales en un cierto instante t0 que llamamos inicial. La relación, si digo que tienen que ver, es que hay una relación, y la relación es que, sabiendo que la posición se escribe en general con esta expresión, la evaluamos en un tiempo inicial y tenemos la posición inicial. La velocidad se escribe en general con esta expresión, la evaluamos en un tiempo t0 inicial y tenemos la velocidad inicial. Esas dos cosas que dije las escribo en esta llave. La fórmula o la forma de la función posición al tiempo t0 tiene que dar x0. Y la forma de la función velocidad al tiempo t0 tiene que dar p0. Y esto se puede ver, hay que verlo, como un problema o un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde x0 y b0 serán datos iniciales, t0 es el valor del tiempo que se fijó por convención. Siempre lo más bonito es poner t0 igual a 0, que sale más fácil. Pero digo,
X0 y B0 son datos iniciales, A y Φ son las incógnitas de este planteo de condiciones iniciales. Entonces, conociendo X0 y B0, conocemos A y conocemos Φ si nos damos maña para despejar, y hay que hacerlo. Y viceversa. Si conocemos A y conocemos Φ, evaluamos la velocidad al tiempo t0, nos da la velocidad inicial, evaluamos la posición al tiempo t0 nos da la posición inicial, y la velocidad al tiempo t0 nos da la velocidad inicial. Hay una relación entre saber X0 y B0 o saber A y Φ. De un lado se pasa al otro. El asunto es que hay que despejar, estas ecuaciones no son lineales, sobre todo que Φ está adentro de una función trigonométrica. Entonces, para despejar conviene revisar ciertas mañas, ciertos trucos típicos de estas ecuaciones, que no son el método de sustitución o el método de igualación tan directos. Las mañas son, se los cuento acá, lo que conviene hacer. Conviene despejar primero el seno y el coseno de cada ecuación. El coseno de omega t0 más Φ es igual a x0 sobre a. Y el seno de omega t0 más Φ es igual a b0 sobre a por omega con signo menos. Entonces, si tenemos despejado seno y coseno, lo primero que conviene hacer es sumar seno cuadrado más coseno cuadrado. A sobre x0 todo al cuadrado. No, perdón, x0 sobre a todo al cuadrado. Y b0 sobre a por omega todo al cuadrado, sumados, dan 1. Por la relación de Pitágoras. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y de ahí se despeja que la amplitud al cuadrado es igual a esta expresión. O sea, se puede sacar la amplitud como la raíz cuadrada de esto, en términos de posición inicial, velocidad inicial, y el valor omega que siempre venía dado desde que planteamos el problema. Está en la ecuación diferencial desde que planteamos el problema. Por otro lado, si logramos despejar seno y coseno, podemos hacer el cosente. Seno sobre coseno es tangente. Y cuando hacemos eso, tangente de omega t0 más Φ nos da esta expresión, b0 sobre omega x0. Y después, para calcular Φ, habrá que calcular arco tangente, con el cuidado de que el arco tangente es multivaluado. Recordarán que hay dos ángulos distintos en la circunferencia trigonométrica que tienen la misma tangente. Un ángulo y el mismo ángulo más pi tienen la misma tangente. Entonces, cuando uno hace arco tangente, están esos dos resultados y hay que elegir de cuál se trata. Típicamente se puede elegir sabiendo el signo de x0 y b0. Uno tiene que saber antes de hacer arco tangente si la tangente es positiva o la tangente es negativa, y si es por culpa de b0 que es positivo o negativo, y si de x0 si es positivo o negativo, que se conocen por separado. Ahora, este bochinche de despejar, la verdad que la recomendación no es acordarse estas fórmulas 8 y 9 de memoria, sino rehacer el despeje planteando las condiciones de posición inicial y velocidad inicial que les den en los problemas. En cambio, en otros problemas que por ahí directamente les dicen la amplitud y les dicen la fase inicial. Entonces, bueno, no necesito hacer despeje, pero estas relaciones me sirven para saber, si me preguntan, dada la amplitud, dada la fase inicial, bueno, con qué velocidad empezó esto, con qué posición empezó esto. Un comentario más. En la solución general, el valor de omega está dado por el planteo de la ecuación diferencial. Está dado en nuestro caso por la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración nos permitió armar algo donde omega cuadrado era k sobre m. Entonces omega es raíz de k sobre m. Sale del planteo. En cambio, A y Φ son constantes que no salen del planteo, sino de las condiciones iniciales. Omega viene dado por el sistema que estamos estudiando. A y Φ vienen dado por cómo se puso a oscilar el sistema, cómo se lo inició, cómo se le dio el empujón inicial. ¿Sí? Es importante no mezclar. Omega está ligado a las características del sistema. A y Φ están ligados a la forma en que el sistema se pone a oscilar.